que la palabra del Señor nos confronta y nos pone en la pared, entre la espada y la pared, ¿verdad? Acuérdense que decíamos ahí en Hebreos capítulo 4, donde dice que la palabra del Señor es nuestro crítico. Y cuando vemos esto, hermanos, y vemos estas cosas como lo que luego que estaba, también vi, o sea, ese pasaje de donde Jesús oraba por los leprosos y todo eso, híjole, nos ponen la espada en la pared. Yo me pongo a meditar en esto. Vamos a meditar algo interesante en esta hora, bueno, como todo lo que es de la palabra del Señor. Vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Primera de Pedro 4. Amén. Dice la palabra, ¿y lo tienen? Bueno. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, estamos hablando, hermanos, acerca de nuestro Dios de consolación. Amén. ¿Cuántos han experimentado la consolación de Dios? Amén. Nada más 2, creo. Bueno, con esos 2. ¿Cuántos han experimentado la consolación del Señor? Bueno, ya me estaba preocupando. Pero fíjense, hermanos, que podemos ver, el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 28, les dice a sus discípulos, les dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, hermanos, eso es algo confortante y algo que trae consuelo a nuestra vida. Miren, hermanos, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque tener a alguien a nuestro lado, especialmente en tiempos difíciles, ¿verdad que es muy confortante? ¿Verdad que se siente uno apoyado, se siente uno con fuerzas? Y más nuestro Dios. Y nuestro Dios, fíjese, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Si estás enfermo, ahí está el Señor. Si estás sano, ahí está el Señor. Si estás feliz, ahí está el Señor. Si estás triste, ahí está el Señor. En todo momento, ahí está. Entonces, por eso estamos viendo, hermanos, esta serie que iniciamos y es nuestro Dios de consolación. Dios de consolación. Y la semana pasada estudiamos acerca de la consolación sin límite. Porque vivimos en un tiempo en un mundo, estudiamos un mundo hostil. ¿Se acuerdan de la palabra? Un mundo hostil. Son tiempos bien difíciles y nosotros debemos de conocer los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces es importante que vivamos sabiamente, entendiendo el tiempo que estamos viviendo. En esta hora vamos a meditar en un tema que le puse remando contra la corriente. Y aún, fíjese, si quiere escribirle ahí, y aún remando contra la corriente, ahí está el Señor contigo. Entonces ahí está la consolación. ¿Por qué remando contra la corriente? Bueno,
Fíjese aquí el apóstol, el apóstol Pedro nos está diciendo, pues, cuál era nuestro estilo de vida antes. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso no quiere decir, hermanos, que ya no hay pecado ya para nosotros. No, ahí está. Terminó con nuestros pecados cometidos. ¿Entiende? O sea, nos sacó de esa vida de pecado. ¿Para qué? Ahí lo dice más adelante. Dice, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, para que no vivamos el resto del tiempo en esas concupiscencias, en los malos deseos, en los pecados. No, conforme a lo que los hombres quieren, dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué le puse al tema esto? Porque yo estaba pensando en esto y pues el Señor hablaba a mi corazón, remando contra la corriente, porque nosotros vamos en corriente contraria del mundo, ¿verdad? Vamos en corriente contraria del mundo. Efesios capítulo 2 dice que sin Cristo usted y yo íbamos en esa corriente, en la corriente del mundo, ¿verdad? Entonces continuamos, dice, bástate ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces ya basta, dice el apóstol Pedro, bástate ya eso, o sea, que sea suficiente lo que ya hiciste. Ahora hay que vivir en la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Para eso nos rescató el Señor de nuestra vana manera de vivir, para vivir una vida diferente. Entonces dice ahí el último verso, dice, a estos les parece cosa extraña. O sea, ¿a quiénes? Al mundo. ¿Sí? Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Dice, les extraña a ellos de que no andes en el mismo rumbo. Les extraña porque tú ya no te embriagas con ellos. Tú ya no tienes el mismo estilo de vida con ellos. Les extraña, o sea, es raro. Eres raro, pero fíjese, por ejemplo, desenfreno en este verbo es vertir, derramar. Fíjese, o así figurativamente es dar licencia, ¿cómo? Para pecar, hacer las cosas. El mundo está en un desenfreno, ¿sí? En un desenfreno horrible, terrible. Por eso es un mundo hostil. ¿Sí? Por eso es un mundo hostil. Entonces les extraña y se les hace raro, o eres raro para ellos. ¿Por qué? Porque vas en contra de la corriente y ya no haces lo mismo que ellos. Disolución es libertinaje. El mundo anda en un libertinaje terrible. Dice, y aún en este mundo de libertinaje horrible, hermanos, el Señor es nuestra consolación. Amén. Y dice, y os ultrajan. Es ejercer violencia, abusar, maltratar, afrentar. O sea, miren, hermanos, y esos son los tiempos que estamos viviendo, que no nos demos cuenta, es otra cosa. Por ejemplo, que ellos quieran imponer su pensamiento o sus filosofías, que quieran instruir a nuestros hijos con sus pensamientos y sus filosofías, pero que nosotros no les presentemos el evangelio. ¿Sí se dan cuenta? Eso es tremendo, pero eso es lo que estamos viviendo. Ese es un abuso. Pero ellos no lo llaman así. Ese es abuso.
Y eso es lo que quiere decir ultrajar, es abuso. Miren, hermanos, seguir la corriente del mundo es fácil y cualquiera lo puede hacer. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso. Fíjese, ¿alguna vez alguien de ustedes ha nadado contra corriente? ¿Alguien? No sabe ni qué es corriente. Sí. ¿Los demás no saben qué es corriente? ¿Sí? ¿Un río, por ejemplo? Bueno, si no han nadado contra corriente, ¿cómo? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Nadar contra corriente, si no sabe bien nadar, créame que no va a poder. Necesita fuerza más allá de lo normal para poder hacer. Tiene que ser un buen nadador. Pero ir en la corriente no es fácil. Es fácil. A mí me tocó ver creo que era en mi adolescencia. Andábamos ahí por Chiapas. Y andábamos por ahí vendiendo. Y llegamos a un lugar donde había un río muy grande. No me acuerdo el nombre del río. Pero ahí se tenía que pasar con esas balsas, los cayucos, ¿no? Le llaman allá, creo. Y estaba crecido el río. Y me acuerdo que y dijimos, ¿y pues cómo vamos a pasar? Y estaba un niño pequeñito. Y dice el niño, no, dice, nomás la corriente nos va a llevar hasta allá. Y sí, nos venimos desde arriba y salimos hasta allá abajo. Pero la corriente nos llevó. Y sí salimos, pero me dio miedo. Pero le digo que, por ejemplo, nadar contra corriente es bien difícil. Dejarse llevar por la corriente, no necesitamos fuerza, no necesitamos voluntad, no necesitamos carácter y no necesitamos dirección. ¿Por qué? Porque la corriente nos va a llevar a donde va la corriente. No necesitamos, hermanos. Pero cuando se nada contra la corriente, ahí sí. Porque tiene que tener una dirección. Mire, tiene que tener fuerza, tiene que tener voluntad, tiene que tener carácter y lógico, tiene que tener dirección, tiene que saber a dónde va a ir, cuál es la meta. Fíjese, y ahí aún en esa fuerte presión en contra, aún ahí, ya aplicándolo a lo espiritual, hermanos, ahí está el Señor con nosotros. Amén. Aún ahí, aunque todos, es que por eso, mire, hermanos, no porque la mayoría tiene una opinión en unión, no quiere decir que esa es la verdad. Porque si usted va a cierto lugar o su familia, por ejemplo, pues solo usted es el cristiano y se siente raro ahí entre tanta gente. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando hemos ido a visitar a la familia de mi esposa. Y pues son nomás nosotros ahí, todos en su ambiente. Pero no quiere decir que ellos están haciendo lo correcto. ¿Entiende? Entonces uno tiene que nadar contra la corriente. ¿Por qué? Porque ahí es donde te critican, ahí es donde te hablan de ti, ahí es donde... No, olvídate. ¿Sí? Entonces, para poder nadar contra la corriente, bueno, en primer lugar tenemos que entender que el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros y es lo que vamos a hacer en este mundo. Porque fíjese lo que dice el apóstol Pedro en el último verso, en el verso 4, dice, a estos, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Les parece cosa extraña, eres algo raro, eres un bicho raro para ellos, porque vas contra la corriente. No, solamente déjate llevar. No, pero no es así.
porque ya entendimos que ya lo que hicimos, ya dijimos basta. Basta. Y el tiempo que me queda, quiero vivirlo para el Señor. Quiero vivir en consolación, no en disolución. Como punto número 1 vamos a ver, para ir contracorriente necesitamos fuerzas. Necesitamos fuerzas. Y hermanos, y es confortante saber que no estamos solos. Es confortante saber que tenemos, como les decía al principio de esta serie, que tenemos una fuente de energía. Es importante saber, hermanos, que tenemos nuestra base principal de donde vienen todos los recursos. Y eso es maravilloso. Porque ¿saben qué? No seremos derrotados. No seremos perdedores. El apóstol Pablo dijo que en Cristo somos más que vencedores. Oiga, no vencedores, sino que más que vencedores. ¿Por qué? Porque de ahí viene nuestra fuerza. Aunque vayamos remando contra la corriente, hermanos, fíjese, ahí tendremos fuerzas. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Sí? Que dice la palabra del Señor que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Porque cantábamos hace ratos, Él es el eterno, Él es el santo, 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 Él es el que gobierna, Él es el soberano. Miren, hermanos, o sea, nosotros llevamos las de ganar, aunque vayamos remando contra corriente. Pero, fíjese, nuestra fuerza viene del Señor. El salmista, póngase ahí rápido, o si no le van a proyectar los versículos. Pero en el Salmo 18, verso 39, dice, voy a ir rápido porque son varios, si no, no terminamos. Dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos. Me ceñiste de fuerza, o sea, me pusiste, me rodeaste de fuerza, dice el salmista. Aún dice, aún ir remando contra la corriente, tú me ceñiste de fuerza, tú me diste las fuerzas. En el Salmo 84:5, fíjese lo que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado, dichoso. Mire, este verbo es dichoso, o si usted quiere, afortunado. Afortunado el hombre que dice que tiene en ti sus fuerzas. Afortunado el hombre que tiene esa fuente de energía, que tiene esa base de fuerza que es el Señor. ¿Por qué? Porque no se va a quedar a medias de la corriente, sino que va a llegar y vamos a llegar a la meta, hermanos. Vamos a llegar a la meta. Pero fíjese, debemos de entender de dónde viene nuestra fuerza. La semana pasada leíamos el Salmo, ¿qué era? El Salmo 121, donde decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces podemos ver, hermanos, que es bienaventurado el hombre. Cuando dice el hombre, está haciendo referencia a todo el ser humano, o sea, incluye hombre, mujer, jóvenes, niños. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, dice, en cuyo corazón están tus caminos. Mire, en cuyo corazón están tus caminos. Aún remando contra la corriente, hermanos, sabemos que Él nos da las fuerzas y sabemos que su voluntad estamos haciendo cuando no seguimos la corriente del mundo. En el Salmo 84, en el verso 6 al 8, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambié en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder,
Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Irán de poder en poder. O sea, irán de victoria en victoria, es lo que está diciendo el salmista. También, hermanos, en el Salmo, ahí mismo, en ese mismo pasaje, nomás que en la versión Palabra de Dios para Todos, fíjese lo que dice. Dice, qué afortunado es el hombre que se apoya en ti. Qué afortunado es el hombre que se apoya en ti. Y es en Reina Valera dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. O sea, fíjense hermanos, esto es, palabra de Dios para todos, dice, qué afortunado es el que se apoya en ti. Fíjense hermanos, cuando nos apoyamos en alguien fuerte, pues, si estamos débiles podemos mantenernos en pie, ¿verdad? Pero si nos apoyamos en otro debilucho, ¿qué va a pasar? Vamos a caer los dos. Pero nuestro Dios es el fuerte. Amén. Él es el fuerte y por eso es, qué afortunado, dice, es el hombre que se apoya en ti. El que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana mientras se acercan. Son cada vez más fuertes hasta llegar al monte Sión y encontrarse con el Dios más fuerte. Fíjese, cada día dice, son más fuertes. Y eso es así. Fíjense hermanos que esto es tremendo porque el dejarse llevar por la corriente y que lo lleve y que vaya a flote por la misma corriente, pues no va haciendo ningún esfuerzo. Pero cuando va contra corriente, va haciendo mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué va haciendo? Músculo. Se va fortaleciendo. Cuando nada contra corriente, no, agarra una condición bárbara. ¿Sí? Pero si usted se tira a la corriente y que lo arrastre a donde quiera, no hombre, no va a agarrar condición. Entonces por eso si quiere agarrar condición, haga eso. Entonces eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Y dice, cada vez más fuertes hasta llegar al monte de Sión y encontrarse con el Dios más fuerte. Señor Dios Todopoderoso. ¿Dice lo que dice? Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, nuestro ayudador, de donde vienen nuestras fuerzas, hermanos, es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Que para Él, hermanos, nada es imposible. Lo que para usted y para mí se ve imposible, difícil, híjole, ya no hay solución y ya no hay remedio, ya se acabó todo. En Él hay esperanza. Amén. En Él hay esperanza. Por eso no perdamos la dirección, no perdamos la esperanza en Él, porque de Él vienen nuestras fuerzas para remar en un mundo, hermanos, de contradicción, en un mundo de pecado. Es importante, hermanos, tener fuerza y tenemos nuestra fuente que es Cristo Jesús. Cuando más nos acercamos a Él, más fuertes somos. ¿Sabía eso? Cuando más nos acercamos a Él, más fuertes somos. Mientras más remamos contra la corriente, más estamos cerca de Él. Sí, mientras más negamos lo que el mundo nos presenta, hermanos, más nos acercamos a Él. ¿Y qué va a suceder? Estaremos más fortalecidos. Entonces más fuertes somos porque podemos ver y entender que Él es el Todopoderoso y con Él somos fuertes. Con Él somos fuertes. Y
Y aunque vayamos contra la corriente, tendremos fuerzas para llegar al final de la carrera. El apóstol, bueno, el escritor a los Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esa carrera es así. Esa carrera es como una carrera no es de 100 metros. Es como un maratón, pero con obstáculos. Así es. Entonces, pero vamos a seguir corriendo sabiendo de dónde vienen nuestras fuerzas. Vamos a ver el Salmo 92, el verso 9. Salmo 92, verso 9, dice, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. O sea, los que se van en la corriente del mundo, dice que perecerán. Pero el que se mantiene remando contra la corriente, no haciendo caso a las insinuaciones del mundo, dice, él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. Entonces, este ungir, hermanos, es por ejemplo, cuando el Señor Jesús habla del ayuno, dice que laves tu cara, que untes tu cabeza, y eso lo hacían con aceite. ¿Para qué? Para que se viera fresca la persona, para que se viera así peinadito, listo. Pero también el aceite, hermanos, en la Biblia representa al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí el salmista está diciendo, seré ungido con aceite fresco. Pero tienen en la mente ese ungüento que se usaba. Normalmente era algo aromático extraído del olivo. Y le ponían hierbas aromáticas, y ese era su ungüento de ellos, como ahorita las cremas. Entonces, él le está diciendo, fíjese lo que dice, que cada día iba a ser más fuerte como el búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Hermanos, cuando una persona está débil, decaída, cuando ya no aguanta caminar, cuando está desmayando, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Pues decaída. Se ve triste. Bueno, en México dicen achicopalado, ¿verdad? Así. Alguien dijo, se ven como gallos alacranados. Sí, todos tristes ahí, mire. Y no, mire, hermanos, aunque vayamos en contra de la corriente, fíjese, la vida del cristiano, hace muchos años cantaban un coro por allá y decían, la vida del cristiano es muy alegre. Estaban diciendo gran verdad, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos, alégrense. ¿Por qué? Porque seremos ungidos con aceite fresco. El Espíritu Santo está en nosotros. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Señor está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces dice, continuamos, dice, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de Dios, de nuestro Dios,
florecerá, aún en la vejez fructificará, estará vigoroso, estarán vigorosos y verdes. Fíjese, aún en la vejez fructificará. O sea, aún en la vejez será fuerte. Aún en la vejez hará muchas cosas. Acuérdese de Caleb. Cuando ellos fueron como espías a la tierra prometida, vieron la tierra, él y Josué le creyeron a Dios y dijeron: no, pues a todos esos pueblos el Señor ya nos los dio y nos los vamos a comer como langostas. Y cuando llegaron a la tierra prometida, porque el Señor les prometió: toda esa tierra que ustedes pisaron será de ustedes, esa será tu heredad. Entonces, me imagino, después de 40 años, ya que había pasado el tiempo, Caleb ya era un anciano, y dice que viene a Josué y le dice: ¿y por qué ya no estaba Moisés? Era ahora Josué el líder. Le dice: ¿sabes qué? Mira, dice, así como entramos hace 40 años a esta tierra, con esa misma fuerza con que entramos y esa promesa de Dios que me dio, mira, dame la heredad que me corresponde. Tengo la misma fuerza. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, hermanos, y nos dejamos llevar por la corriente del mundo, créanme, hermanos, que perdemos toda esperanza, todo anhelo de vivir, toda brillantez en nuestros ojos, en nuestra vida. Y todo empieza a tornarse muy mal a nuestro alrededor. Pero cuando confiamos en el Señor, dice: estarán vigorosos y verdes. Y lo verde significa vida, salud, bienestar. Vaya, por ejemplo, y mire una planta. Y si esa planta está marchita, algo tiene. Ya sea que tiene plaga, ya sea que no tiene agua, ya sea que el topo le comió las raíces. Algo pasó. Pero está mal. Pero fíjese, el que confía en el Señor y rema contra la corriente del mundo, fíjese que estará siempre vigoroso y verde, para anunciar que Jehová, dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Mire, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Y que en él no hay injusticia. Maravilloso Dios. Dice, vamos a leer en Isaías capítulo 58. No sé si ustedes conocen este pasaje, pero es maravilloso. Dice lo que dice también. Capítulo 58, verso 11. Dice: Jehová te pastoreará siempre. Oiga nada más. Jehová te pastoreará cuando estás bien, cuando tienes bendición, cuando tienes prosperidad. No, siempre. Siempre, dice. Jehová te pastoreará siempre. Y dice: y en las sequías saciará tu alma. Mire, esa sequía, como vimos el Salmo también nos dice que la palmera florece, y está hablando de esas datileras que en las zonas áricas, hermanos, que no hay agua, pero van y buscan, sus raíces van. Entonces dice que así será, así como esas datileras, y como lo que está diciendo acá el profeta Isaías, así será el cristiano que confía en el Señor. Así será el cristiano que va remando contra la corriente del pensamiento mundano y se apoya en el Señor y corre a Él para fortalecerse. Dice: y será como huerto de riego
y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Será como huerto de riego. ¿Conoce usted los huertos de riego? Bueno, a mí me tocó ver allá en Toluca unos invernaderos. Mi cuñado tiene invernaderos y, hermanos, no hay agua en ese lugar. No hay agua. Pozos hace para extraer el agua y poder alimentar y poder echarle agua a su invernadero. Pero todo seco alrededor y se mete adentro del invernadero. Hermanos, mira, una belleza de tomates tenía, pero era una belleza. Esa es la idea que está aquí plasmada en este pasaje, donde dice que seremos como huerto de riego. Aún remando contra la corriente, hermanos, seremos como huerto de riego. Aunque en esos momentos ya nos sentimos cansados, pero recuerden que nuestra fuerza va a venir del Señor y seremos fortalecidos. Y no nos dejará el Señor ahí, hermanos. Dice el verso 12, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarán y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, fíjense lo que dice: si nosotros nos mantenemos fieles así, remando contra la corriente del mundo pecaminoso, hermanos, fíjense que dice que nuestros hijos serán beneficiados. Sí, nuestros hijos serán beneficiados, es lo que dice. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Isaías 40, 29 dice: Él da fuerzas al cansado. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos están cansados, pero de remar contra la corriente del mundo? ¿Cuántos? Vaya con el Señor. ¿Sí? Vaya al Señor, ahí está la fuerza. Si está cansado de remar contra la corriente del mundo, vaya con el Señor, porque seguiremos remando hasta el día de nuestra muerte o que el Señor venga. Entonces vayamos con el Señor, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oiga, hombre, esto es algo imposible, ¿verdad? Para nosotros. Porque si no tiene ninguna, ¿cómo la va a multiplicar? Pero ese es nuestro Dios, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces por eso Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna fuerza. Y por eso el salmista dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Se da cuenta? Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjese. Seguiremos entonces remando contra la corriente de este mundo pecaminoso, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza viene del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Es el apóstol Pablo. Delante del César, él estaba haciendo su defensa y dice: nadie estuvo conmigo. O sea, él se refiere a los hermanos, porque algunos
algunos lo habían abandonado por causa de sus padecimientos, sus prisiones. Otros se habían ido a atender sus asuntos donde él había fundado iglesias, a llevar el mensaje de la palabra. Entonces, pero dice que en su primera defensa dice: nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, todos me dejaron. Entonces, ¿quién es usted o quién soy yo para que no nos dejen? ¿Me entiende? Entonces, si alguien nos abandona, si alguien nos deja a medias del camino, hermanos, no se me achicopale. No, no. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice: todos me dejaron. Pero no era porque Pablo se sentía: ay, se fueron todos, ya no voy a seguir. No, Pablo estaba firme. Él nomás estaba comunicándole aquí a Timoteo cómo estaba la situación. Dice, no les sea tomado en cuenta. ¿Se da cuenta? Si no hubiera él orado: Señor, envía fuego del cielo y consúmelos. No, Pablo no estaba así. Y dice: no les sea tomado en cuenta. Jesús dijo en la cruz del Calvario, él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, estando ahí padeciendo, cuando lo estaban matando, dice, él también dice lo mismo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. El apóstol Pablo dice acá: no les tomes en cuenta, que viene siendo lo mismo. Pero el Señor dice: estuvo a mi lado. ¿Sí se da cuenta? El Señor estuvo a mi lado. ¿Qué más quieres? Bueno, es bueno cuando están nuestros hermanos a nuestro lado y todo eso, pero en primer lugar es el Señor que está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Entonces no debemos de desanimarnos. Al contrario, seguir cada día remando contra la corriente, aunque para el mundo les parezca raro. Dice: pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Fíjese. Entonces, el Señor estuvo ahí con Pablo. Pero para esto, hermanos, para ir y correr al Señor, necesitamos fe, ¿verdad? Necesitamos fe. Y por eso, hermanos, el apóstol Santiago habla acerca de la fe. Y dice que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe son muertas. Entonces, la fe y las obras van de la mano. Entonces, para correr con el Señor es necesario que le creamos. Es necesario que nosotros seamos conscientes de que ahí está nuestra fuerza, que estemos seguros. O sea, fe, hermanos, es plena confianza en Dios. Plena confianza en Dios. Y yo creo que hemos leído muchas veces, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos. Y vaya conmigo ahí también, vamos a dar lectura a unos versículos. Y dice: desde el verso 32, dice: ¿y qué más digo? Hablando el escritor de los hombres y las mujeres que habló anteriormente en los versículos. Por eso dice: ¿y qué más digo de lo que ellos hicieron, de cómo confiaron en Dios? Dice: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aún alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces vemos todos estos nombres aquí en la Escritura, y menciona que ellos hicieron lo que hicieron porque le creyeron a Dios. Aún, fíjese, hicieron correr ejércitos. Mire, lucharon contra leones, dice, o mataron leones, por ejemplo, Sansón, y todo eso, hermanos, todo lo que dice este pasaje. Pero aún, hermanos, ellos sufrieron cárceles. Aún, hermanos, dice aserrados. Eso de aserrar, hermanos, es que los partieron con un serrucho. Mire, y estuvieron dispuestos ahí a padecer eso. Ahí tuvieron fuerza, eso es remar contra corriente. Pero ahí, en ese punto, hermanos, ahí de sus vidas, tuvieron fuerzas y no desmayaron. ¿Por qué? Porque sabían de dónde venía su energía. Entonces, punto número 2, para ir contra la corriente, hermanos, necesitamos voluntad. Pero no creo que tengan voluntad para otra hora, para este punto, porque ya son las 7. Bueno, ahí lo dejamos mejor, y para no ir corriendo, lo dejamos a la próxima semana. Pero, hermanos, tenemos nuestra fuente de energía. Tenemos nuestro consolador, nuestro Dios de consolación. Aún remando contra la corriente, el Señor está con nosotros y no nos abandonará. Amén. Así que les animamos a seguir adelante, seguir firmes, aunque les parezca a ellos extraños, porque usted no participa en las cosas que ellos hacen. Pero ¿saben qué? ¿Por qué? Porque ya no participamos en las cosas que ellos hacen, porque ya dijimos nosotros, ya basta el tiempo que vivimos ahí. Y ahora queremos vivir haciendo la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra preciosa. Señor, gracias, porque podemos ver en tu palabra, Señor, que tú eres el que aumenta nuestras fuerzas, que tú eres el que levanta nuestra cabeza y el que es nuestra gloria, Señor. Sabemos, Señor amado, que eso es lo que dice tu palabra, que es bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón están tus pensamientos, tus caminos, tus razones, tus mandamientos, Señor.
Es como dice el salmista en el capítulo 1, donde dice que será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Señor, la corriente de este mundo fluye y fluye y fluye y arrastra a todo aquel que no se agarra de ti. Arrastra a todo aquel que no tiene fuerzas, aquel que no tiene convicción, aquel que no tiene dirección, aquel que no tiene identidad, aquel que no tiene una meta. Señor, pero nosotros queremos ir remando contra la corriente de este mundo, porque sabemos que tú eres nuestro Dios de consolación, que estarás ahí y que no nos abandonarás. Aunque se pongan las cosas muy difíciles, Señor, ahí estarás. Y es por eso, Señor, que queremos confiar en ti. Queremos confiar en ti y ya dejar todas las cosas que el mundo nos presenta, esas cosas pecaminosas que te ofenden, Señor. Ya no queremos ser partícipes de toda abominación, sino que queremos agradarte, Señor, y queremos ser un testimonio, Señor, que cuando miremos la calamidad en las personas, en nuestros amigos, en nuestros familiares, Señor, que ellos puedan ver que nosotros tenemos un Dios de consolación. Señor, aunque vayamos remando contra la corriente, que ellos puedan ver que tú eres nuestro consuelo en todo momento. Gracias, Señor. Gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues bendiciones a todos. Gracias por haber venido, hermanos, y que esta palabra haya quedado en sus corazones. Les animamos que sigamos estudiando la palabra del Señor. Vayamos a nuestras casas y sigamos indagando más de la palabra del Señor. Amén. Entonces nos vemos aquí el jueves, si el Señor no ha venido, y si no, pues nos vemos en la presencia del Señor. Amén.